Las brujas, seres que habitan la noche, criaturas que en las grandes ciudades han sido relegadas a los cuentos y al folclore barato. Pero en otros lugares, donde la oscuridad pesa más y las leyendas siguen vivas, representan algo más. Un peligro antiguo, uno que acecha a los más inocentes y a los más indefensos. Aunque parezca mentira, el olvido es su mayor aliado, porque cuando crees que algo no existe, dejas de cuidarte de ello. Y es ahí cuando te encuentra. Esta historia comienza con la boda de mi prima Brenda. Después de varios años de noviazgo, ella y Esteban, su pareja, decidieron al fin casarse. Fue un momento lleno de alegría, como ocurre en casi todas las familias, pero junto con esa felicidad también llegó la necesidad de buscar un lugar propio donde iniciar su vida juntos. La madre de Esteban, con muy buena intención, les ofreció construirles un espacio en su propia casa, pero Brenda y Esteban tenían claro que si iban a empezar una vida nueva, tendría que ser lejos de la sombra de sus padres. Así que declinaron la oferta con respeto. Buscar casa no fue fácil, y mientras encontraban algo terminaron rentando un pequeño cuarto encima de una tienda. Aquella tiendita apenas vendía lo indispensable, algunos refrescos, botanas, pastelillos y un poco más. La zona no era exactamente residencial, pero tampoco se sentía abandonada. Los días pasaban uno tras otro, mientras ellos intentaban forjar una rutina. Hacían pequeños arreglos en su diminuto departamento, colgaban cortinas nuevas, acomodaban muebles de segunda mano, buscando que aquel espacio frío se sintiera poco a poco como un hogar. Así transcurrieron los meses, hasta que Brenda empezó a sentir estas náuseas, y empezaron además a hacerse constantes. Después de varias visitas al médico, finalmente recibieron la noticia que ya llevaban tiempo esperando. Un bebé, venía en camino. La noticia los sacudió, pero también los llenó de una alegría desbordante, porque por fin el hijo que tantas veces habían hablado se estaba volviendo realidad. Desde ese momento, su vida giró en torno al pequeño que aún no nacía. Comenzaron a hacer compras de papás primerizos, discutían sobre todo, qué cuna, qué cobijas, qué biberones. Ese bebé vino a llenar su mundo de ilusión. Y cuando finalmente llegó, fue un niño saludable, de pulmones fuertes, como su llanto lo dejó claro desde el primer instante. Cuando al fin pudieron llevarlo a casa, ya tenían todo listo. Una pequeña cuna junto a la ventana del único cuarto del departamento, ropita, peluches, un móvil con figuras de insectos sonrientes que giraban al compás de una melodía para dormir. Durante las primeras semanas todo parecía marchar en orden, pero entonces, una noche algo cambió. Y es que de pronto, había noches en las que el bebé comenzaba a llorar sin razón aparente. No era una sorpresa, Brenda y Esteban sabían desde antes que los bebés suelen alterar los horarios, que las desveladas son parte de ese primer tramo como padres primerizos, y entendían que habría que renunciar a las horas de sueño. Pero aquel llanto, ese llanto era distinto. Era un sonido intenso, un sonido agudo y prolongado, un llanto que parecía salir de un lugar más profundo, de un miedo a un dolor que Brenda no lograba comprender. Ese llanto se colaba en la madrugada como una espina que no dejaba dormir. Para complicar las cosas, Esteban solía cubrir turnos nocturnos en su trabajo como policía, así que más veces de las que a Brenda le hubiera gustado, debía enfrentarse a esas noches sola. Bueno, no del todo. Estaba Jack, el perro Rottweiler de Esteban, un animal grande, leal, que desde que Brenda llegó a sus vidas la había aceptado como parte de su manada. Y fue precisamente Jack quien comenzó a comportarse de forma extraña. Cada vez que esos llantos irrumpían en la oscuridad, Jack se colocaba en posición de alerta frente a la puerta del departamento. Otras veces se metía al cuarto y se quedaba quieto, con la mirada fija hacia un punto indeterminado, como si viera o escuchara algo que Brenda no podía percibir. Ella intentaba calmar al bebé como podía. Lo cargaba, lo mecía, le murmuraba palabras dulces al oído. A veces funcionaba,
pero solo por unos minutos. Luego, volvía a llorar con esa intensidad desbordada, como si acabara de recibir un nuevo susto, como si algo le estuviera provocando esta angustia. Y entonces el aire en ese pequeño cuarto se volvía pesado, como si cada sombra se alargara un poco más de lo normal. Cuando por fin lograba calmar al bebé, normalmente era un par de horas antes del amanecer, Brenda se rendía entonces por el agotamiento, quedándose dormida por lapsos cortos, hasta que el cansancio lograba vencerla por completo. Así, casi siempre terminaba levantándose cerca del mediodía con los nervios de punta, ojeras profundas y una preocupación que no hacía más que crecer. Y es que ya habían acudido con el pediatra. En más de una ocasión Brenda le había contado con detalle esos episodios de llanto inconsolable que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. El médico revisó al bebé con cuidado y la respuesta siempre fue la misma. Está perfectamente sano. Probablemente solo es un niño de carácter fuerte. Le explicaban que algunos bebés tardaban más en regular su sueño, pero estas palabras, por mucho que intentara aferrarse a ellas, no servían de mucho, porque las noches se seguían sucediendo y Brenda la mayor parte del tiempo estaba sola para enfrentarlas. Curiosamente, cuando Esteban estaba en casa, en sus pocos días de descanso, las cosas cambiaban. El llanto del bebé se volvía más mesurado, menos intenso, como si algo lo aplacara, y Brenda lograba descansar al menos un poco en esas noches. Esto también hizo que Esteban llegara a pensar que tal vez Brenda estaba exagerando, que los llantos que ella le describía no eran tan terribles como ella decía. Pero por más que trataba de entenderla, siempre había un dejo de escepticismo en su mirada. Pasaron así un par de semanas, hasta que después de una de esas madrugadas de llanto interminable, Brenda notó algo que le revolvió el estómago. En el brazo del bebé había un pequeño moretón, tenue, apenas visible, pero inconfundible sobre aquella piel tan frágil. Lo primero que pensó fue si acaso ella, sin querer, lo habría apretado demasiado en medio de la desesperación, pero estaba segura de que no. Siempre había sido muy cuidadosa al cargarlo, incluso en sus momentos de mayor cansancio. Pero lo peor vino después, cuando los moretones comenzaron a aparecer con más frecuencia. No era ya solo uno, cada noche aparecía alguno nuevo en distintas partes del cuerpo diminuto del bebé. Brenda volvió a llevarlo con el médico. Durante la revisión, Brenda sintió cómo los ojos del doctor se detenían sobre ella más tiempo del necesario, con una mirada que la hizo sentirse juzgada, como si la acusaran sin decir una sola palabra, como si creyera que algo estaba haciendo mal. El médico, sin embargo, no encontró nada fuera de lo normal. Le recomendó que retirara de la cuna cualquier juguete que pudiera estar lastimando al bebé durante la noche. Pero esa recomendación solo dejó a Brenda con más preguntas que respuestas, porque en esa cuna no había nada que pudiera causarle daño. Y aún así, los moretones seguían apareciendo. Una de esas noches en que Brenda volvía a quedarse sola, las cosas se desarrollaron como siempre, puntuales, casi como si una mano invisible accionara un reloj sin fallas. El llanto comenzó a la misma hora de siempre, pero esa noche algo nuevo se sumó a la rutina. Brenda no supo en qué momento exacto comenzó, pero de pronto escuchó lo que parecían ser unas pisadas sobre el techo del departamento. Unas garras, uñas o algo similar desplazándose de un lado a otro. No era un sonido lejano, era constante, como si aquello que caminara arriba supiera exactamente sobre qué lugar pararse. Jack, que ya de por sí se mantenía siempre atento durante esas noches, intensificó su actitud defensiva. Brenda sintió cómo se le erizaba la piel al verlo así. El perro era imponente, era una montaña de músculos negros y dientes afilados, pero incluso esa presencia parecía insuficiente para devolverle la tranquilidad a esa habitación. Los pasos sobre el techo no cesaban, iban y venían. Brenda se decía a sí misma que debía de tratarse de algún gato, quizás un perro callejero. No tenían más mascotas que Jack, y ningún vecino les había mencionado algún problema similar. Sin embargo, el bebé lo percibía también. El llanto se volvió todavía más desgarrador, y Brenda, agotada, comenzó a llorar también.
Nada lo calmaba ya, ni los brazos, ni las canciones de cuna, ni las caricias desesperadas que ella le ofrecía en medio de su propio derrumbe. Lo peor no era solo la insistencia de esos ruidos, sino que parecían hechos adrede, como si alguien o algo los provocara para romperla, para mantenerla desesperada, para quebrarla. Jack no paraba de gruñir y de lanzarse de vez en cuando contra la puerta del departamento, ladrando hacia algún punto invisible. Y al día siguiente, como ya se había vuelto costumbre, Brenda descubrió nuevos moretones en el cuerpo diminuto de su bebé. Aparecían en sitios donde ella juraba que no los había visto antes de dormir. Ese mismo día tocó el turno de descanso de Esteban. Brenda le agradeció como pocas veces cuando él se ofreció a cuidar al bebé para que ella pudiera dormir un poco. Pero esa noche, por primera vez, Esteban ya no gozó del privilegio de ver todo como algo menor. Esa noche, él mismo experimentó los llantos inconsolables, la actitud nerviosa y agresiva de Jack, los extraños ruidos sobre el tejado y esa atmósfera pesada que parecía llenar todo el pequeño departamento. A Esteban se le despertó entonces una mezcla de angustia y frustración, porque siendo quien era, no encontraba una explicación lógica a todo aquello. Y más allá de eso, no podía controlar la situación. Cuando los pasos sobre el techo comenzaron, esa especie de garras o uñas o lo que fuera, Esteban pensó que tal vez Brenda había exagerado al describirlos como pisadas de gato, porque a él no le sonaron a eso. Eran pasos pesados, más lentos, más marcados, y lo primero que le vino a la cabeza fue que sonaban como los de un pájaro grande, un guajolote quizás, o tal vez una gallina. Y lo más extraño, no eran pasos erráticos, iban y venían recorriendo el techo de un lado a otro como siguiendo un patrón. Esteban entendió entonces, por primera vez en mucho tiempo, que probablemente estaban en medio de algo que escapaba a toda explicación. Y aunque trató de mantenerse firme, de buscarle lógica a los sonidos, a la actitud de Jack, al llanto del bebé y a esos moretones que aparecían como por arte de magia, el miedo se instaló dentro de él. Porque ya nada tenía sentido. Y eso, para alguien como él, era mucho peor que cualquier amenaza visible. A pesar de todo, Esteban seguía resistiéndose a pensar que aquello no tuviera explicación lógica. Algo tenía que estar fallando, tal vez el médico al que llevaban al niño no lo revisaba bien. Porque aferrarse a una explicación mundana, aunque incómoda, al menos te da opciones. Puede resolverse, pero admitir que no había respuesta, que no existía un remedio, que todo escapaba a cualquier comprensión, eso era mucho peor. Eso te desarma por completo, eso te instala una angustia diferente y mucho más oscura. Fue durante una de esas tardes, mientras Brenda salió a comprar algo de despensa, que ocurrió. Caminaba con el bebé en brazos, ojerosa, con la cabeza en otra parte, cuando se le acercaron dos vecinas de la calle, un par de señoras ya mayores, de esas que conocen todo y escuchan todo. Al principio se le acercaron con cierta timidez. «Muchacha, muchacha», como cuidando que nadie más oyera. Brenda se detuvo, se acercó con recelo, acomodando mejor al niño, mientras las observaba de reojo. Y sin rodeos, y sin adornos, le soltaron algo que llevaban tiempo queriendo decirle. «Ten mucho cuidado, hija», dijo una de ellas, «porque a tu niño lo anda rondando una bruja». Brenda parpadeó. Pensó que había entendido mal, pero la señora se adelantó y le volvió a decir: «Sí, desde hace noches le hemos visto, un bulto negro. Ni una bola de fuego de esas de las que hablan, no. Ese es un bulto negro, como una sombra, que va saltando de techo en techo hasta ponerse encima del tuyo, hija». Le dijeron que hacía mucho tiempo que no se veían esas cosas por ahí, que antes, cuando todo era más campo, era común, pero que con los años y la llegada de más casas y calles pavimentadas, las brujas y cosas viejas habían dejado de mostrarse, que aún así, a veces cuando alguien llama sin querer, alguna se acerca, y que su bebé, con su llanto, había atraído a una. Brenda sintió un escalofrío, pero lo disimuló bien. Les agradeció como se le agradece a un loco en la calle que te dice que los ovnis te persiguen. Una sonrisa forzada, un muchas gracias y una retirada prudente, siempre mirando hacia atrás, asegurándose de que no la siguieran.
Pero lo cierto era que, aunque su razón le decía que aquello era un disparate, ella ya no lo sentía así. Aquella absurda explicación era la única de forma retorcida que encajaba con todo lo que estaba pasando. Y eso, por ridículo que sonara, era mucho más aterrador. Aquella noche Brenda y Esteban hablaron, se sentaron en la sala, después de una jornada de llanto interminable y gruñidos sordos de Jack. Brenda le contó lo que había pasado esa tarde. Le habló de las dos señoras que la habían detenido en la calle. Le relató palabra por palabra lo que le dijeron, cómo describieron ese bulto negro que saltaba de techo en techo, cómo aseguraban que desde hacía años no veían una de esas cosas, pero que su hijo había llamado a una de ellas. Esteban escuchó en silencio. Al principio con esa expresión que Brenda ya conocía bien, esa mezcla de incredulidad y cansancio, como si aquello fuera demasiado absurdo incluso para discutirlo. Pero después, a medida que Brenda seguía hablando, esa expresión fue cambiando. No se volvió aceptación. Fue otra cosa, un agotamiento distinto, como si escuchar aquello fuera a reconocer lo que no quería aceptar. Porque aunque ambos se habían prometido no caer en supersticiones, aunque habían repetido una y otra vez que esas cosas eran cuentos, también era cierto que todo lo que habían intentado dentro del terreno conocido ya había fallado. Habían llevado al bebé a otro médico, uno distinto. Él revisó al niño con cuidado, le tomó signos vitales, le examinó la piel, la garganta, los oídos, y les dijo exactamente lo mismo que el anterior, que el bebé no tenía nada malo. Se veía un poco bajito de peso, pero dentro de los parámetros normales para su edad. Les recetó una fórmula distinta, una que supuestamente lo ayudaría a ganar algo de peso, pero no hizo ninguna diferencia. Las noches siguieron siendo iguales, los mismos llantos desconsolados, la misma actitud alerta y violenta de Jack, los mismos ruidos en el tejado a la misma hora. Por mucho que se resistieran, Brenda y Esteban terminaron reconociendo sin decirlo en voz alta que ya no sabían qué hacer, que tal vez esas dos señoras no estaban tan locas. Brenda notó que aunque Esteban estaba empezando a aceptar que las cosas no marchaban bien y que quizá lo que vivían escapaba de cualquier explicación, aún cargaba dudas. Y entonces, sin planearlo, decidió contarle algo que hasta ahora no le había dicho. «Hay algo más», dijo Brenda en voz baja, mientras cargaba al bebé. «Algo que no te conté». Esteban la miró sin decir nada, solo esperó. Brenda tragó saliva. Sus ojos se desviaron hacia la puerta blanca. «Una de esas noches», continuó, «cuando tú no estabas, el bebé no dejaba de llorar y ya que estaba fuera de sí. Ahí empecé a escuchar que rascaban la puerta. No en el techo, en la puerta», dijo señalándola con la barbilla sin mirarla. «Al principio creí que era un animal, un gato, o tal vez un perro, no sé. Pero entonces escuché la respiración, como cuando alguien está agitado, como cuando corres mucho y ya no puedes respirar bien». Esteban frunció el ceño, incómodo. Y Brenda continuó. «Me acerqué y decidí asomarme por la mirilla y no vi nada claro, solo como un bulto negro, como si alguien hubiera pasado rápido frente a la puerta. Como trapos negros desgarrados. Tela sucia, no sé, fue rápido, pero me asusté». Tomó aire, sin mirarlo a los ojos. «Pensé que tal vez era casualidad, que justo cuando me asomé alguien pasó, pero cada vez que me asomaba pasaba lo mismo, como si algo supiera que yo estaba mirando. Siempre a la derecha o a la izquierda, los trapos o lo que fuera como que se deslizaban rápido, como si alguien los jalara». Brenda se quedó callada. «No te lo dije», añadió, «porque para ese momento ya todo era demasiado y tenía miedo de que pensaras que estaba perdiendo la cabeza». Esteban tragó saliva. Sintió un escalofrío porque esa confesión le cayó como un golpe seco, porque en su interior, muy en el fondo, temió que Brenda no estuviera mintiendo ni exagerando, que de verdad algo hubiera estado ahí. Con el paso de los días y sin encontrar una solución, Brenda decidió platicarle todo esto a algunas personas cercanas.
Fue así como la historia llegó a mí y a mi prima Erika. A los dos siempre nos han gustado las historias de terror, las leyendas y todas estas cosas. Al escuchar lo que estaba pasando, sentí la necesidad de buscar alguna forma de ayudar, aunque fuera con una idea, una sugerencia o algo. Así que me comuniqué con una muy buena amiga mía, alguien que sabe bastante sobre este tipo de temas y en quien confío. Le conté todo lo que Brenda me había dicho y fue ella quien me recordó una vieja oración conocida como las 12 verdades del mundo. Según me explicó, recitarla mientras se hace un nudo en una cuerda por cada verdad servía para protegerse y alejar a cualquier bruja que anduviera rondando. Yo le di esta información a Brenda, no como una solución definitiva, sino como una opción más, porque cuando ya no tienes respuestas y todo se vuelve muy extraño, cualquier cosa se vuelve válida con tal de intentar proteger a los que amas. Brendan y Esteban nos agradecieron muchísimo a mi prima y Erika y a mí por haber ido a visitarlos. A veces solo tener a alguien que te escuche, que no te mire como si estuvieras loco, ya significa bastante. Y aunque nosotros no podíamos hacer demasiado, al menos intentamos compartir lo que se dice en estos casos. Les hablamos de lo que se cuenta en todos lados, colocar tijeras abiertas en forma de cruz en las ventanas, usar imágenes religiosas, objetos bendecidos. Esas cosas que aunque parezcan supersticiones, en momentos así se convierten en una pequeña esperanza a la que aferrarte. Pero lo que ocurrió después de esa visita fue, sin lugar a dudas, el punto de quiebre para Brenda y Esteban. Fue lo que terminó por sacudir sus creencias y hacerlos ver que a veces, lo que uno siempre ha llamado superstición solo es la forma antigua de nombrar las cosas para las que aún no tenemos una explicación. Y es que no creer en el diablo no te protegerá de él. Una noche más, y todo volvió a empezar. Y Jack transformado en una bestia furiosa, ladrando sin descanso, arañando el piso. Brenda ya no lloraba, solo apretaba al bebé contra su pecho, temblando, mirando la puerta y esperando sin saber qué. Esteban, que hasta entonces había sostenido su última chispa de escepticismo como un escudo roto, finalmente se quebró. Apretó los dientes, tomó la correa de Jack, agarró lo primero que encontró, una vara de metal vieja, y se plantó frente a la puerta. Esperó. Entonces los rasguños regresaron, esa respiración agitada del otro lado de la madera, el sonido de algo que se aferra, que insiste y que no se va. Esteban abrió de golpe. Y no vio absolutamente nada. Pero antes de que pudiera siquiera engañarse con la idea de que tal vez había sido su imaginación, lo vio. Un movimiento fugaz, como un trapo viejo desgarrado que se deslizaba hacia un lado de la puerta a una velocidad antinatural. Y aunque su instinto le decía que cerrara la puerta y que corriera, Esteban no se permitió retroceder. No ahora, no en este momento. Subió al techo, con Jack adelante, por esa vieja escalera de caracol que crujía bajo sus pasos. Cuando llegó arriba, había un silencio completo. Pero Jack se mantenía tenso, los colmillos descubiertos y la mirada fija en un punto invisible. Y entonces se escuchó un grito. Era Brenda. El miedo le atravesó el cuerpo como una garra helada y bajó corriendo, olvidándose del perro, del techo y de absolutamente todo. Brenda estaba en la sala, con el rostro desencajado, señalando hacia la ventana del cuarto. Algo estaba golpeando la ventana. Los golpes contra el cristal eran tan fuertes que parecía que en cualquier momento el vidrio cedería. Esteban, sin pensarlo, se acercó y jaló la cortina, y en ese momento todo quedó en un silencio absoluto. Un minuto, tal vez menos. Y entonces, arriba, de repente, el rugido de Jack. Pero ya no era un simple ladrido, era una furia desatada. Se escuchaba de repente como si una pelea hubiera iniciado en el tejado. Los golpes, los gruñidos, el sonido de cuerpos chocando contra los tinacos, contra la pared de concreto, los botes de agua cayendo, el tejado estremeciéndose bajo el peso de algo más. Brenda y Esteban se quedaron petrificados, y aunque no podían verlo, sabían que allá arriba se estaba librando una pelea, una de esas que escapan a cualquier comprensión. Sin embargo, Brenda entonces recordó la oración, esa oración que se le había mencionado anteriormente.
Recordó cuántas veces había tratado de recordarla, de recitarla para poder tenerla en su cabeza cuando fuera necesario. Y en ese momento le pareció que era muy necesario. Arriba Jack estaba librando su pelea, y si ella podía ayudarlo, si esto podía ayudarlo, haría lo necesario para que ambos pudieran proteger al bebé. Y así entonces comenzó su propia pelea, una que se libra en el terreno espiritual, y comenzó a recitar una a una las 12 verdades del mundo. Sacó de su bolsa un pequeño hilo rojo, hizo una pequeña plegaria antes de comenzar y entonces empezó. Brenda recitó la primera verdad de la oración. De las 12 verdades del mundo decimos una. Una es la Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo. Brenda recitó la primera verdad de la oración. Y un nudo. Segunda verdad. Otro nudo. Y mientras tanto arriba la pelea continuaba. Los ladridos de Jack eran cada vez más frenéticos, salvajes, como si su vida y algo más dependieran de ello. Brenda seguía recitando la oración, pero su voz temblaba. Las palabras se le atoraban en la garganta y por momentos el miedo era tan intenso que parecía quitarle el aire. Y aún así lo intentaba. Una verdad, un nudo, otra verdad y otro nudo. Una verdad más y un nudo más. Sus dedos apenas podían atar, pero la desesperación la sostenía. El bebé lloraba, sollozaba muy bajito y cada vez que Brenda se detenía, los rasguños en la puerta y los cristales volvían, como si aquella cosa supiera que su fe estaba a punto de romperse. Entonces Brenda llegó a la última frase de la oración, la última verdad. Terminó el último nudo, aún con los dedos temblorosos y el sudor recorriéndole la frente. Arriba la pelea continuaba, los sonidos de golpes se intensificaron y entonces el sonido cambió. De repente se escuchó como si algo pesado cayera sobre el concreto del techo, un golpe sordo, denso, que hizo que el departamento entero se estremeciera. Jack se lanzó con mucha más fuerza, un gruñido que erizaba la piel. Brenda dejó de recitar la oración por un instante porque fue imposible no hacerlo ante ese estruendo. Un sonido de arrastre desesperado sobre el concreto, como si algo herido intentara escapar, y los pasos de Jack detrás, furioso, incansable, persiguiendo a aquella sombra que buscaba desaparecer entre los tejados. Y después, el silencio. Y solo entonces, los pasos, esta vez pesados pero familiares. Era Jack. Esteban subió por la escalera de caracol, nuevamente mientras sentía que cada escalón lo alejaba más de la seguridad de su casa. Y ahí estaba Jack, cubierto de polvo, con manchas oscuras en el lomo y las patas, jadeante. Sus ojos aún brillaban con furia, pero al ver a Esteban bajó la guardia. Se acercó con esa nobleza intacta que solo tienen los animales que lo dan todo sin pedir nada a cambio. Esteban se agachó. Lo abrazó como jamás antes lo había hecho. La noche ya no pesaba igual. Llenó una bandeja de lavadero con agua y Jack bebió con ansias, agotado pero todavía de pie. Brenda, desde el interior, soltó un suspiro. La atmósfera en la casa era otra. Como si al menos por esa noche, la oscuridad hubiera retrocedido. Después de aquella noche, Brenda y Esteban abandonaron por completo su escepticismo, aunque todo parecía una especie de mal sueño. Algo dentro de ellos ya había cambiado. Su casa, si bien no estaba repleta ahora, sí comenzó a llenarse de amuletos, tijeras abiertas en forma de cruz, palma bendita en la puerta, imágenes religiosas, escapularios colgados discretamente en los rincones, cualquier cosa que pudiera mantener lejos a aquello que una vez rondó su hogar. Apenas unos días después, rodeados de amigos, familiares, entre ellos mi prima Erika y yo, se realizó una especie de bautizo express para el pequeño Javier. Así es como llamaron a su bebé. Si alguien les hubiera dicho tan solo un par de años antes que estarían bendiciendo a su hijo de aquella forma, luego de vivir lo que vivieron, probablemente se habrían reído en su cara. Pero a veces, y esto lo aprendieron bien, la fe no nace solo de las convicciones, sino de las circunstancias, y en ocasiones no se abraza una creencia si no es por necesidad. Unos días después, mientras Brenda recorría el mercado, volvió a encontrarse con aquellas dos señoras mayores que en su momento habían intentado advertirle. Las reconoció de inmediato. Después de aquello, se habían vuelto cercanas, siempre con alguna historia inquietante que contar, solo que ahora,
Brenda ya no las escuchaba con condescendencia. Ahora esas historias tenían otro matiz para ella. Ese mismo día, mientras se despedía de ellas, algo hizo que su piel se erizara. Sintió una mirada pesada, densa, clavada en ella, y al buscar su origen lo encontró. Entre los puestos humildes del mercado, vio a una mujer encorvada, de cabello desordenado y canoso, que vendía unas cuantas hierbas secas y verduras marchitas. Su sonrisa no tenía nada de amabilidad. Era una mueca torcida, cansada pero persistente. Y aunque su aspecto inspiraba lástima, en Brenda solo despertó un profundo y visceral rechazo. La anciana no apartó la vista de ella. Le sonrió aún más. Brenda se marchó, recordándose a sí misma que algunas cosas es mejor no volver a tocarlas, ni aunque las tengas de frente, en pleno día. Que alguna vez su camino se cruzó con el de algo oscuro, y que por fortuna había logrado proteger lo que más amaba. Porque de no creer en el mal, no te protegerá de él. Y por si se lo están preguntando, sí, Jack sigue con ellos. Después de aquella noche se convirtió en el perro más consentido del mundo. Para Brenda y Esteban, Jack es el amigo leal que estuvo ahí cuando nadie más pudo hacer nada, el que enfrentó lo que ellos no podían ver y protegió lo que más amaban. Hoy duerme donde quiere, junto a quien quiere, y nunca falta quien lo acaricie o le dé un trozo de pan sin que se den cuenta. Cada vez que sus patas suenan sobre el piso, Brenda sonríe con un nudo en la garganta, recordando que a veces las batallas más oscuras no las libran las personas, sino los seres que te aman sin condiciones. Porque hay historias que dejan cicatrices invisibles y héroes de 4 patas, dispuestos a darlo todo para protegerte. Si esta historia logró sembrar una sombra en tu memoria, por favor suscríbete, deja tu like, un comentario y acompáñanos, porque en este canal siempre hay algo acechando en la oscuridad, esperando a contarse. Cuando habla la noche.